Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos. Comenzamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un jueves más aquí en la Revolución de las Canas. Hoy es jueves 21 de julio y estamos aquí ya de regreso. Héctor Pimentel, caray, una semana estuve ausente porque me fui a Veracruz. Voy llegando de Veracruz. Oigan, qué bonito es Veracruz. Lástima de pinche gobernador. Ya se echó a otro periodista, el compadre Tamayo. Eso es increíble, cómo este cuate lleva tantas muertes, cómo puede andar con tanta impunidad ahí. No puede ser. Pero Veracruz es otra cosa. Ese cuate ya está en la final, ya está de salida. Llega otro canalla que es Miguel Ángel Yunes Linares y pobre Veracruz. Pero Héctor Pimentel, aquí estamos de nuevo. Te agradezco enormemente el apoyo que das a esta revolución de las canas. Oigan, y sí vengo así medio atarantado, medio mareado, porque oiga usted, hubo cantidades navegables de bebida y una buena marisquiza, comida. Bueno, por comida, por vianda y bebanda, no hubo problema. Nos juntamos 83 parientes allá en Veracruz, de Canadá, de Chicago, del interior de la República. Bueno, no hay un estado de la República donde no haya un pariente. De Puebla, de Guadalajara, de Querétaro, de Monterrey, bueno, del DF y del Estado de México, un montón. La pasamos muy a gusto, fue una reunión familiar que se hace cada año. El año que entra va a ser en Querétaro, ya me queda más cerquita. Prometo traer video y fotos y todo, porque ahora, créanme que no me dio tiempo. Fue estar hablando, conviviendo, entrevistando a los de Canadá, los de Chicago, son parientes entrañables, son de Michoacán, pero fueron a conquistar Chicago. Ya Chicago es suyo, ya tienen escuelas, rentan departamentos, que no me oiga Trump, porque los va a expulsar del país. Pero estuvo bastante bien mi estancia en Veracruz. Conviví muy a gusto con toda la familia de todas las edades. La mayor era de 82 años y parece como de 60. Yo me veía como el más viejito de todos, ya se imaginarán. Pero es que en Veracruz, a nivel del mar, tragando mariscos y bailando y conviviendo como ellos saben hacerlo, pues no te haces viejo nunca, ahí te quedas. Te congelas. Oigan, y en el Inter, aquí han pasado cosas. Yo me voy a permitir, ya saben que a mí me gusta transmitir la información directa. Hay un comunicado de la dirección del ESME y yo quiero comunicarlo a ustedes tal cual, porque dice el día de hoy: cientos de trabajadores en resistencia, tomamos medidas de presión en los centros de trabajo de Taller Automotriz Aragón.
Fábrica de Estructuras Xochinahuac y Taller Automotriz y Patio de Verónica, con el objetivo de destrabar la entrega pendiente de las fábricas y talleres recuperados por la Resistencia. Como resultado de la movilización se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Secretaría de Energía, donde las partes acordamos un programa de entrega de los predios, fábricas y talleres convenidos con el gobierno federal. El día de mañana la comisión negociadora de nuestro ESME tendrá una reunión de trabajo con el SAE para avanzar hacia el pago de nuestras indemnizaciones una vez que ya hemos acordado el programa de entrega de los activos recuperados de Luz y Fuerza. Convocamos a toda la resistencia a movilizarnos la próxima semana a la CEGOP para demandar la solución definitiva del conflicto mediante el cumplimiento de los acuerdos tomados entre las partes. El día y la hora se les comunicará en el transcurso de la semana. Lo cierto es que nos acercamos mediante la combativa lucha de nuestro movimiento al logro de nuestros objetivos en esta etapa de la lucha. Concretar estos acuerdos para cerrar el capítulo de la negociación nos pondrá de frente a la siguiente etapa de la lucha, que tendrá como objetivo poner en marcha a nuestra sociedad cooperativa LF del Centro. Llamamos a la resistencia a cerrar filas en la unidad, a hacer caso omiso a las provocaciones del oportunismo y a redoblar nuestros esfuerzos a fin de alcanzar nuestras metas. Esta semana continuarán las movilizaciones. Los convocamos a la marcha mitin por el esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero Marco Antonio García Barrera, el próximo viernes 22, o sea mañana, niños, a las 11 a.m., que partirá de la sede del ESME allá en Cuernavaca, Avenida Cuauhtémoc 9, Colonia Amatitlán, en la ciudad de Cuernavaca, hacia el Palacio de Gobierno para exigir justicia. Asimismo, convocamos a la marcha de padres de familia en solidaridad con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el próximo jueves 21 de julio, del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación a las 4 p.m. para apoyar a los maestros democráticos en la mesa de negociación con el gobierno federal. Esto se emitió el pasado 19 de julio de 2016, el martes pasado. Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, viva la resistencia, viva la unidad obrero, indígena, campesina y popular. Por el derecho y la justicia del trabajador, Martín Esparza Flores, secretario general, José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior, Eduardo Bahía Zarza, secretario del Trabajo. Comité Central y Comisiones Autónomas, Ciudad de México, a 19 de julio. Eso es lo que dice este comunicado, y efectivamente aquí hay algo que me parece muy rescatable, porque está hablando de la posibilidad de cerrar ya el último tramo de la negociación para abrir una nueva etapa. Dice, nos pondrá de frente a la siguiente etapa de la lucha, que tendrá como objetivo constituir la sociedad cooperativa. ¿Qué sigue, compañeros? El ESME, ahí está, tiene su toma de nota en el registro general de asociaciones dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Está registrado el registro del sindicato 760, registro
que avala al sindicato como un sindicato nacional de industria. Ahí está. Ahí dice Martín en el meeting de antier que ya está la toma de nota. De tal manera que si es como es, que ya hubo una asamblea de reforma del estatuto que parcialmente modificó nuestro estatuto para condicionar la nueva situación del sindicato y darle entrada a los compañeros que siguen en la resistencia para que en el momento mismo de que se liquidan, en automático, al formar parte de la cooperativa, en automático siguen siendo miembros activos del sindicato. Se dice que el sindicato, así como está, pues nada más tiene 541 miembros activos, ¿verdad? Porque está un contrato colectivo con una empresa, con Fénix, que le da chamba a 541 y se dice, pues es un sindicato con 541 miembros. Y yo digo, no, porque ahí seguimos 20,000 miembros activos del sindicato, que somos los jubilados. Entonces no son 541, somos más. Pero aquí hay una previsión de la reforma del estatuto que dice, estos 16,599, en el momento en que son parte de la cooperativa, que son cooperativistas, en automático pasan a ser miembros activos del sindicato. Y díganme ustedes, ¿quién de los que se van a liquidar, de los 16,599, no va a querer seguir en la cooperativa? Hasta donde yo sé, todos siguen en la cooperativa y por tanto siguen siendo miembros activos del sindicato. Pero obviamente, ¿qué implica la siguiente etapa? ¿Qué implica la siguiente etapa de la que habla este comunicado de la dirección del sindicato? ¿Qué implica? Pues implica que a fuerza tenemos que concretar esa reforma del estatuto, hacerla integral, para adaptarla de manera integral a una nueva situación. ¿Qué es esa nueva situación? Todavía no lo sabemos, pero esa nueva situación incluye una cooperativa, incluye cosas inéditas. Esta cooperativa, que somos todos los del ESME, es el ESME y es al mismo tiempo una cooperativa, y esta cooperativa tiene que ser a su vez una cooperativa que funcione de manera autónoma, ¿verdad? Pero sin dejar de ser el sindicato. Yo quiero retomar una frase que Carlos Fuentes, me pongo de pie con ese escritor mexicano, internacional, universal, Carlos Fuentes, que en relación con la raza mezclada, con la raza mestiza que somos nosotros, él dijo, no hay un ya fuimos, hay un estamos siendo, vamos a ser, porque seguimos siendo cuanto hemos sido. Está muy filosófica esa frase. No hay un ya fuimos, hay un estamos siendo, vamos a ser, porque seguimos siendo cuanto hemos sido. Es decir, aquí el sindicato se enfrenta a esa posibilidad. No hay, yo digo para el sindicato, no hay un ya fuimos, nada de que ya fuimos. Aquí sigue el sindicato. Hay un estamos siendo, pero también hay un vamos a ser. Esa es la siguiente etapa. Hay un
estamos siendo, vamos a ser, porque seguimos siendo cuanto hemos sido. Está muy bien esa frase, se aplica para la raza mestiza, mezclada, para todos nosotros, esta civilización nuestra, y se aplica también para el sindicato, por supuesto que sí. Yo creo que cuando se dice estamos siendo cuanto hemos sido, pues sí, seguimos ahí cargando lo que fuimos, pero somos, porque seguimos siendo cuanto hemos sido. Es decir, el sindicato no puede decir ya fui, ya fue, no, porque ahí sigue, ¿no? Y vamos a hacer, aquí la palabra, la frase, vamos a ser, habla hacia adelante, habla de la siguiente etapa que menciona el comunicado. La siguiente etapa es constituirnos como un sindicato que contribuye, que provee a una cooperativa, que la organiza. ¿Qué es lo que hay? Aquí en un escrito de Martín, que lo voy a leer, nos dice cuánto nos han dado, cuánto hemos recibido para la cooperativa en propiedad al ESME. Es decir, allí seguimos siendo cuanto hemos sido, allí seguimos como ESME, pero vamos a ser como cooperativa, y dentro del ESME una cooperativa, dentro de la cooperativa un ESME. Es decir, no se contrapone una cosa con la otra, y si hubiera contradicciones, las resolvemos. Nosotros estamos obligados a hacer un nuevo estatuto que contemple todo esto, toda esta nueva realidad del sindicato, toda esta nueva situación en donde está una cooperativa, algo inédito. ¿Qué sigue? Pues necesitamos hacer ajustes en el estatuto, y por supuesto que para efectos del funcionamiento de la cooperativa necesitamos hacer un reglamento de operación, un reglamento que diga cómo va a operar la cooperativa, un reglamento que resuelva las posibles contradicciones cooperativa ESME cooperativa. Pero eso, en esas dos, en la cooperativa y en el ESME, estamos todos. Ahí va a haber los mismos jubilados del ESME, ahí va a haber los mismos de la resistencia del ESME, allí está la cooperativa y ahí está el ESME. Es todo un rollo, lo sé, pero no hay nada que se cierre cuando los seres humanos nos ponemos de acuerdo, cuando superamos las contradicciones. Entonces, ¿cuál es el problema, niños? Pues ninguno. Lo vamos a seguir resolviendo de manera sabia, de manera inteligente. Y bueno, para eso tenemos un comité central. Ese comité central, por supuesto que, si bien se acordó en el estatuto que se va a aventar otros 3 años, aparte de sus 2, o sea, 5 años, eso no quiere decir que, pues hasta dentro de 5 años modificamos todo, porque ahí van a seguir ellos. No, el estatuto puede ser modificado en cualquier momento para resolver problemas del momento. Y si esto implica un cambio en esas situaciones, se hace de acuerdo, de común acuerdo. Se hace por acuerdo de una asamblea general. Las asambleas generales tienen la facultad de hacer en cualquier momento una modificación. Sí se puede hacer aquello que no está previsto, siempre y cuando, de acuerdo con el artículo 14 actual del estatuto actual, siempre que no se contraponga con
el espíritu del estatuto. Así que siempre la sabiduría de nuestros amigos que hicieron el estatuto de 1956 es a veces poco comprendida, pero tenían una visión de futuro que todavía hoy yo sigo sorprendido de cómo en 1956 el estatuto contempló incluir a los jubilados como miembros activos. Ahí nacimos los jubilados. ¿Qué fue eso? Pues es cuidar el activo histórico del sindicato. Tú no puedes tener un grupo de jubilados con una experiencia acumulada ahí y desperdiciarla. Claro que no. Los integras, los metes al movimiento. Fue genial, y eso es lo que todavía me tiene a mí gratamente sorprendido, que contemplaron el puesto de prosecretario de jubilados. ¡Genial! Y ahí seguimos. Aquí estoy yo, jubilado en la Revolución de las Canas, en Radio ESME. Ya casi vamos para qué, casi 6 años y medio, Héctor, o por ahí, de estar aquí en Radio ESME. Y yo me siento muy orgulloso de ser jubilado del ESME. Me siento muy feliz de ser miembro activo del ESME. Y si el nuevo ESME me sigue contemplando ahí, yo seguiré siendo feliz y ahí moriré. Ya les he dicho que mi sueño es morir en una asamblea general extraordinaria y que en el momento de caer sea por un voto unánime de la asamblea y que digan en paz descanse ese compita. Esa sería una muerte muy hermosa para mí, este humilde jubilado. Pero les voy a leer, porque me gusta leer de primera mano lo que dice en en Frecuencia Laboral, perdone usted, en Frecuencia Laboral, el pasado sábado 16 de julio, que mientras yo estaba en Veracruz, niños, en ese congreso familiar, Martín estaba madrugando en Frecuencia Laboral, y Andrea Luna pues le capta muy bien todo lo que dice y hace la transcripción. Dice: el Sindicato Mexicano de Electricistas advirtió en su momento que con la reforma al sector energético para su privatización se entregaba nuestra soberanía nacional y se anulaba el desarrollo de México. Ahora se constata que se ha arrojado al desempleo a miles de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, alrededor de 60,000, y qué decir de los 44,100 electricistas de Luz y Fuerza del Centro. Millones de mexicanos están constatando que no fueron ciertas las promesas de que con la reforma energética se generarían 500,000 nuevos empleos y que iban a bajar los precios de la gasolina, la luz y el diésel. Resulta preocupante que ante los efectos negativos de la crisis económica, la inoperancia de las reformas estructurales y la ausencia de acuerdos políticos con la sociedad, las autoridades recurren a la represión para tratar de acallar el descontento generalizado de sectores como el del Magisterio Democrático, el movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero, etcétera. Ahora se suma el artero asesinato de nuestro compañero Marco Antonio García Barrera, destacado dirigente y activista de nuestra organización, defendiendo los derechos de los trabajadores y de nuestra autonomía, por lo que desde esta tribuna le exigimos al gobierno del estado de Morelos y al gobierno federal que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables.
Para el viernes 22 de julio de 2016 haremos una movilización de la División Cuernavaca del ESME a las oficinas del gobierno estatal para reclamar justicia. Apenas la semana pasada, el 8 de julio, compartíamos un foro con nuestro compañero en solidaridad con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, en solidaridad con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en su lucha contra la reforma educativa que busca privatizar la escuela pública y dejar a miles de maestros sin empleo. El poder político en México enfrenta un acelerado proceso de descomposición, perdiendo legitimidad y consenso. Sus tradicionales mecanismos de dominación mediática no tienen el mismo alcance manipulador, obligándolo a recurrir con más frecuencia al uso de la fuerza desmedida y la barbarie para tratar de contener la ola de hartazgo social originado por su política brutal de desempleo. Signos de la brutal represión aparecieron hace unas semanas en Nochixtlán, Oaxaca. El país vive en situación de crisis generalizada, en donde las reformas estructurales han traído consecuencias más negativas que beneficios. En los últimos 5 años se han sumado a la pobreza 2 millones de mexicanos para arrojar un total de 55.3 millones de pobres en México. La criminalización de la protesta social demuestra la inoperancia de un sistema político que no quiere atender los reclamos de una sociedad agraviada. Pero ni con todo el poder castrense se podrá acallar la voz de millones de mexicanos. Por eso, en este escenario, el ESME reitera su alianza histórica con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con quienes de manera conjunta presentamos en el Congreso una iniciativa de ley que busca elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho social, pugnando por una tarifa social para las familias de bajos recursos. Reclamamos el borrón y cuenta nueva, que se haga justicia por los indebidos cobros desmedidos a las familias de bajos recursos. Desde que el gobierno de Felipe Calderón emitió su ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, han transcurrido casi 7 años de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha resultado aleccionadora para muchos sectores que ven en nuestra resistencia un ejemplo a seguir. Años de trabajo y resistencia han empezado a fructificar ahora con una realidad. Proyectos como la nueva Central de Trabajadores, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y la OPT y la Confederación de Pensionados y Jubilados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que justo en el momento en que el gobierno pretende llevar a cabo reformas a las pensiones y jubilaciones, han jugado un papel primordial en la defensa de ese derecho social. Vamos a luchar contra esa imposición de la OCDE sobre la prohibición de envejecer, pues representa una embestida contra los derechos humanos de los mexicanos. Se trata de definir una ruta de partida. Las nuevas tareas no han sido ni serán obstáculo para demostrar nuestra solidaridad a otras luchas de trabajadores. Hace 100 años, en 1916, nuestra organización fue parte fundamental de la primera huelga nacional contra los atropellos que los patrones de entonces infligían a la clase obrera, con la anuencia del gobierno de Venustiano Carranza.
Las condiciones laborales de aquel entonces no eran muy distintas a las actuales. Ganaban 75 centavos que no alcanzaban para adquirir una canasta básica y se imponían las tiendas de raya para comprar mercancías con sus salarios. Hoy muchas empresas pagan a sus trabajadores con vales para canjearlos en las tiendas de autoservicio, haciéndonos recordar a las tiendas de raya. El 31 de julio de 1916, los trabajadores estallaron la huelga, sin importar la represión del gobierno de Venustiano Carranza. Hoy debemos reflexionar sobre la involución a la que han llevado los actuales gobiernos a los derechos de los trabajadores. Por eso conmemoraremos la huelga de 1916. Hoy podemos consolidar la organización y la unidad de los trabajadores en su resistencia contra las políticas neoliberales. Nuestro objetivo primordial fue preservar al Sindicato Mexicano de Electricistas para continuar con la lucha de resistencia. El camino no ha sido fácil, pero a pesar de tener a todo el aparato del Estado en contra, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con sus aliados como los dueños de los medios de comunicación, como Televisa, TV Azteca, Milenio y otros, hemos preservado nuestro Registro Nacional de Industria. Ahora ya recuperamos las hidroeléctricas de Luz y Fuerza del centro y entramos al sistema eléctrico. Nos querían fuera del sector, pero gracias a la lucha de resistencia estamos de regreso. Y para los que no quieren ver ni oír sobre la semana pasada, la Comisión Reguladora de Energía nos entregó 14 permisos más de generación eléctrica. El ESME se consolida y vamos por más. Hemos arrancado el contrato de energía en bloque de la compra de energía eléctrica por los próximos 25 años. Y arrancaremos con nuestra cooperativa LF del Centro, que no es otra cosa que volverle a dar vida a lo que fue Luz y Fuerza del Centro. Hemos recibido en una primera etapa 38 hidroeléctricas, fábricas y talleres, y la próxima semana recibiremos todas las fábricas y talleres que nos faltan. Aquí se ve la fuerza del ESME. Claro que sí. Oigan, por cierto, bueno, ahí está. Martín menciona que este 31 de julio vamos a conmemorar 100 años de la huelga de 1916. También hay que recordar que en julio también, pero de 1936, hace 80 años, hubo otra excelente huelga, la que nos dio nuestro contrato colectivo de trabajo. Y yo aprovecho, porque soy muy aprovechado, para recordar otra huelga de otro julio de 1976, hace 40 años. Esta fue la de la Tendencia Democrática. Allí, en 76, en julio 76, ya se había emplazado a huelga porque pues había unas agresiones muy tremendas, particularmente a los compañeros que eran del Stern y que se fusionaron en noviembre de 72 con el Sindicato Nacional, y de ahí nació el SUTERN el 20 de noviembre de 72, y que una vez hecha la alianza de el Sindicato Nacional con el antiguo Stern, nació el SUTERN, y ahí se repartieron los huesos. A Galván le tocó ser el procurador de la Comisión de Justicia. Bueno, pero
ya sabemos cómo se las gastan los charros. Al interior del Suter le hacían la vida pesada al pobre Galván. Y ya Fidel Velázquez estaba muy preocupado porque Galván estaba avanzando de manera muy tremenda dentro del Suter, ¿no? Le hicieron la vida pesada, le separaron a muchos compañeros, curiosamente, nada más a los que eran del Stern. Aquella organización que surgió de la Fentice, de aquellos 52 sindicatitos que andaban en toda la República y que se constituyó una vez nacionalizada la industria eléctrica, que fue un paso muy importante fíjense, fue en septiembre de 60 y un mes después Galván ya había disuelto la Fentice y estaba organizando el Stern, que fue producto de esa federación de 52 sindicatos que estaban regados en toda la República. A partir de ahí, el Stern luchó mucho para hacer la unidad sindical de todos los sindicatos electricistas y la integración de la industria eléctrica. Bueno, pues en 76 ya le estaban golpeando mucho a sus huestes a Galván y se lanzó a una huelga que obviamente fue declarada inexistente, pero también fue una huelga electricista hace 40 años. Precisamente el sábado 16 se estaba conmemorando esos 40 años de esa huelga de Galván. ¿Y qué pasó después? Pues después empezaron a agredir gachamente dentro del Suter a Galván. Ya Pérez Ríos andaba muy enfermo, era el secretario general del antiguo Sindicato Nacional, había quedado como el secretario general del Suter y ya estaba, les puedo decir que moribundo, cuando previendo que si moría Pérez Ríos, de acuerdo con el estatuto del nuevo Sutern, pues hubieran tenido que convocar elecciones y seguro que Galván hubiera ganado. Así que hicieron lo posible por debilitar a Galván dentro del Sutern. Una fue que Pérez Ríos pidió la titularidad del contrato colectivo del Stern. Y ya saben, en una misma industria, si hay dos contratos, el sindicato mayoritario es el titular de los contratos. Pues eso hicieron, la Junta dijo adelante y le quitaron la titularidad a Galván dentro del Sutern. De tal manera que lo fueron presionando. En un momento dado, Galván, Luciano Galicia y otros habían pugnado por crear el Congreso del Trabajo allá por 1966. Bueno, ahí pues los charros se movilizaron, hicieron lo posible porque ya constituido el Congreso del Trabajo, echaran fuera al Stern, expulsaron al Stern, que fue de los que contribuyeron con su sabiduría y experiencia histórica y sindical de lucha obrera, con los documentos básicos del Congreso del Trabajo. Pero así son los charros, eso nunca lo van a apreciar suficientemente, más bien les estorba que alguien sea pensante, que sea de lucha, que sea de izquierda, y pues va para afuera Galván. Y luego, un poquito antes, pues ya en marzo de 75 ya andaba pelas el Pérez Ríos, hicieron un congreso chafa y nombraron a la Güera Rodríguez como secretario general del Sutern. Le dieron caballazo al pobre Galván, por eso Galván estaba ya muy enojado. Ahí empezó
y en abril de 74, 75 en Guadalajara nació la Declaración de Guadalajara. Allí Galván convocó prácticamente al nacimiento de la tendencia democrática, porque luchó para conservar la unidad dentro del SUTERM, y no solo, sino también meter al ESME a esa lucha de unidad. Pero obviamente el Sindicato Mexicano de Electricistas no le entró a eso, estaba Torres Ordóñez ahí y pues no le entraron, y dejamos solo a Galván. Hizo su campamento en septiembre de 78 afuera de Los Pinos, protestando contra todo lo que estaba pasando ahí. ¿Qué pasó después? Fue reprimido brutalmente el campamento de la dignidad obrera que encabezaba Galván. Ahí Galván, brutalmente reprimido, a sus familias, a los trabajadores, sus familias, incluso niños, fueron desalojados violentamente. Bueno, pues poco tiempo después, la preocupación de Galván era que a los compañeros de lo que fue el STERM y que militaban en el SUTERM y que eran miembros de la CFE, trabajadores de la CFE, estaban separados, estaban reprimidos y todo. Galván, y nunca se entendió muy bien su lucha, dio por terminada la tendencia democrática, pero surgió ahí el movimiento sindical revolucionario para seguir dando la pelea. ¿A cambio de qué? Pues eso es lo que hay que entender de un líder. Está cuidando a todas las huestes. No los podía exponer a que los siguieran separados de su trabajo. La gran mayoría ya eran jubilables. La gran mayoría de la tendencia democrática dentro del SUTERM eran compañeros de la antigua FENTICE y del antiguo STERM, y eran jubilables la gran mayoría. ¿Qué hizo Galván? Negoció eso, desapareció la tendencia, hizo que se reintegraran a todos los que habían corrido, hizo que se jubilaran todos los jubilables, y quedó en paz con sus bases, quedó en paz con su base social, y no abandonó la lucha. Eso es lo que hay que entender. Creó el movimiento sindical revolucionario. Esto fue en diciembre de 78. Bueno, pues a grandes rasgos esa es una pequeña historia que dejamos aquí pendiente, porque todavía sigue. Termino diciendo y felicitando que hayan invitado al maestro Víctor Manuel Sánchez a la reunión de ayer, en la reunión de jubilados. Oigan, genial, de manera coloquial nos dio un repaso por la historia de nuestro sindicato. Nos hizo recordar enormes anécdotas, enormes fechas históricas y hechos históricos que han pasado a lo largo de estos ya casi 102 años. Y ahí estuvo, con su estilo muy coloquial que me encanta, de Víctor Manuel Sánchez, estuvo ilustrándonos sobre pasajes, narrando la historia a lo largo de estos casi 102 años. Un abrazo, una felicitación al maestrísimo Víctor Manuel Sánchez, y felicitaciones a la representación de jubilados que lo invitó. Entonces, terminamos por hoy, porque ya hay que irse a la marcha, camaradas, hay que irnos ya. Y yo termino con un chistorete, no sin antes agradecerle a Héctor Pimentel el apoyo que nos dio para el programa de hoy, y termino diciendo de un compa, obviamente un compa electricista, que ya estaba en el lecho de muerte, ya estaba en los últimos momentos de su vida, y le dice a su esposa: vieja, siento que ya el fin está cerca, te quiero confesar algo, quiero decirte que te engañé muchas veces, te engañé con la vecina del 11, te engañé con tu prima, te engañé con tu cuñada, fui de lo peor. Y le dice la señora:
No te preocupes, mi amor. Ya lo sabía todo eso, pero relájate, descansa, deja que haga efecto el veneno. Gracias, Héctor. Un saludo a todos los que les debo el saludo. Bye. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.